Y ahorita que a las 5. Lo demás, olvídate. Buenos días. Buenos días, Eric. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Espero hayan seguido las instrucciones sobre que tenían que trabajar en el ejercicio 1 de la actividad práctica. Vamos a resolverlo ahorita. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio 1? Se ingresa la cantidad de kilómetros a recorrer con un vehículo desde un punto A hasta un punto B. Se pide que realice un algoritmo que permita calcular el gasto para ir y volver, sabiendo que, número 1, el auto consume 1 galón de combustible cada 45 kilómetros. Número 2, la cantidad de peajes son 2, con el mismo precio ambos, hasta la llegada. En primer lugar, vamos a hacer el análisis del problema. Ya saben que para el análisis tenemos que descomponer nuestro problema en entrada, proceso, salida. Discutamos un poco de qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Nos dicen que tenemos que calcular, ¿verdad?, cuánto es el costo total del viaje que se está haciendo en un automóvil, desde un punto A hasta un punto B, puede ser desde una ciudad a otra. Bien, y para poder saber cuánto es el costo total, tenemos que determinar cuántos kilómetros se han recorrido. Y aparte de eso, en el trayecto hay 2 peajes, ¿verdad? Entonces los dos tienen el mismo costo. Entonces, miremos los datos que nos están proporcionando en el ejercicio. Tenemos cantidad de kilómetros a recorrer con un vehículo desde un punto A hasta un punto B. Digamos, una persona que va viajando en su vehículo. El ejercicio nos está diciendo cuántos kilómetros hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Nos lo dice? No. No, No, ¿verdad? El ejercicio no nos da ese dato. Entonces, si ese dato no está aquí en el ejercicio, significa que es un dato de entrada. Los kilómetros recorridos va a ser un dato de entrada. Ok, ahora fijémonos. El consumo de combustible, porque es uno de los costos que va a tener en este recorrido. Entonces, el consumo de combustible dice que el único dato que nos proporcionan es que 1 galón de combustible da para 45 kilómetros. Ahora, ¿sabemos cuánto cuesta el galón de combustible? Ya que nos están hablando del costo del viaje, tenemos que tener en cuenta cuánto va a gastar en combustible. ¿Nos dicen cuánto cuesta el galón de combustible? No. no. No, ¿verdad? Tampoco es un dato que tenemos en el ejercicio, por lo tanto, vamos a tener que solicitarlo.
Ok. Ahora en el punto 2. El otro costo que vamos a tener, ¿cuál es? El de los peajes. Es la cantidad de peajes son 2. Ok, tenemos ese dato, 2 peajes. Hay que pagar 2 peajes. Con el mismo precio ambos, hasta la llegada. ¿Cuánto cuestan los peajes? Es otro costo. El costo 1 es el combustible. El costo 2 son los peajes. ¿Cuánto va a pagar por los peajes? ¿Nos están diciendo? En el ejercicio no está planteado que Depende del tamaño del... no está planteado el costo del peaje. Entonces vamos a poner, o sea, es otro dato que tenemos que solicitar. ¿Qué son los datos de entrada? Es información que nosotros necesitamos para resolver el problema y que el ejercicio no nos está dando esta información. Entonces, si no nos está dando esta información, tenemos que solicitar que el usuario la ingrese. Ojo, son datos que nosotros necesitamos para realizar operaciones aritméticas, para realizar operaciones lógicas. No es que le vamos a decir al usuario que él tiene que realizar una operación aritmética, por ejemplo, decirle, bueno, usted calcule cuánto pago en combustible y después ingresa ese dato al programa. De ninguna manera. Nosotros tenemos que ver qué se necesita para saber cuánto se gastó en combustible. Yo tengo que plantear la operación en mi programa. Yo tengo que resolver eso. Y si no conozco la información para resolver el problema, yo la solicito, pero no pido que el usuario lo resuelva. Ahí están. Kilómetros recorridos, precio galón del combustible y precio peaje. ¿Habrá algún otro dato de entrada que haya que incluir? Viáticos, licenciada. ¿Cómo dice? Viáticos, no. A ver, el ejercicio... El número de ejes No del lo pide. vehículo. No pide viáticos. El número de ejes del vehículo. No, porque no nos están diciendo que hay que considerar el tipo del vehículo. Te vamos a hacerlo sencillo. Ahorita no vamos a entrar a decisiones porque esa parte de incluir el número de ejes, habría que preguntar qué tipo de vehículo es. Podemos modificar posteriormente este ejercicio para incluir ese dato. Muy interesante. Pero creo que con esos datos podemos resolverlo. Ahora, son nuestros datos de entrada. Con los datos de entrada y con los datos que nos proporciona el ejercicio, ahora tenemos que plantear las operaciones aritméticas necesarias para conseguir el resultado. El resultado va a ser la salida. ¿Cuál es la salida? Antes de definir el proceso, díganme, ¿qué es lo que estamos buscando con este algoritmo? ¿Qué información le vamos a proporcionar al usuario? ¿Cuánto va a ser el viaje? Ajá, costo del viaje. Este es el resultado final, costo del viaje. Entonces, para saber el costo del viaje, yo tengo que plantear un proceso. Veamos. Analicen esto. Dice, se pide que realice un algoritmo que permita calcular el gasto para ir y volver, sabiendo que esto, para ir y volver. Entonces, estos kilómetros recorridos son desde el punto A hasta el punto B o son los kilómetros totales recorridos, porque nos está diciendo el costo del viaje ida y vuelta. Entonces, yo tengo que ser clara con esto. ¿A qué me refiero yo con kilómetros recorridos? Kilómetros recorridos desde A a B, o sea, solo la ida o los kilómetros totales. Tengo que plantearlo así. Podríamos decir, son los kilómetros totales. O sea que estamos aquí diciendo ida y vuelta. Entonces, ¿cuál va a ser el primer costo que vamos a calcular? El del combustible. Entonces, podemos decir combustible va a ser igual ¿a qué? A los kilómetros. ¿Qué seguiría después? Entre 45. No escuché. ¿Por? Entre 45. Por 45. Vamos, se supone que ya ustedes llevaron adelante esto. Ya tenían una parte resuelta. Si yo digo esto, miren, analicen. Más precio, ¿cómo le pongo? Precio galón.
El análisis, uno puede poner los datos con palabras así. No sé si hay una sintaxis, porque lo que yo quiero es tener una claridad de lo que el ejercicio nos está pidiendo y cómo resolverlo, ¿verdad? No se sigue ninguna sintaxis. Lo único que hay que hacer es tener entrada, proceso y salida. ¿Sería correcto que yo dijera esto? Kilómetros por precio galón. No, ¿Por qué? Olvi, Díganme. porque lo va a multiplicar cada kilómetro por el precio del galón y ahí dice que cada 45 kilómetros gasta un galón. Exacto. Por ejemplo, si él recorrió, vamos a poner una cantidad pequeña, 10 kilómetros. Entonces, si yo digo 10 kilómetros por el precio del galón, y supongamos que el galón cuesta 100 lempiras, estoy diciendo que en combustible gastó 1000. ¿Verdad que no es cierto? ¿Mm? Porque aquí me está diciendo que un galón da para 45 kilómetros, y si él recorrió solo 10, no puede ser que haya consumido 1000 lempiras en combustible. Entonces, que aquí nos hace falta algo en esta operación aritmética. Entonces, no es cierto que es kilómetros por precio galón, porque aquí yo estoy diciendo que un galón de combustible me da para 1 kilómetro. Eso es lo que yo estoy planteando en esta operación, lo cual no es correcto. ¿Cómo plantearíamos esta operación? ¿Cuál sería kilómetros la forma correcta? 45 por precio galón. 45 por precio galón. O sea, los 45, ¿por qué 45 kilómetros? Kilómetros entre 45. Ok. Miren. Ok, hagámoslo con un dato sencillo. Supongamos que recorrió 90 kilómetros. Eso fue el recorrido. Entonces, 90 entre 45, ¿cuánto da? 2. Quiere decir que 2 galones de combustible le dieron para 90 kilómetros, lo cual concuerda con el texto del ejercicio. Bien, entonces yo tengo que dividir el número de kilómetros entre 45, que me da 1 galón. Entonces, eso ya me va a dar los kilómetros recorridos por galón. Entonces, eso yo lo voy a ¿qué? Perdón. ¿A qué, muchachos? Por ejemplo, me puede decir 3.5 galones en esa división, fue el resultado. Entonces gastó en el viaje 3.5 galones. Me está dando en galones. Ahora, el costo de esos 3.5 galones, para obtenerlo, tengo que multiplicarlo por el precio galón. ¿Entendieron a esta operación? Muchachos, ¿entendieron Sí. por qué tenemos que dividir? Sí, licenciada. ¿Está bien? Bueno, ¿qué obtuvimos con esta operación aritmética? ¿Qué obtuvimos con esta operación aritmética? El costo total del combustible. El costo del combustible, que es uno de los puntos que dice que tenemos que obtener para sacar el costo total del viaje. Ahora, el otro costo que nosotros vamos a tener es ¿cuál? El peaje. Entonces vamos a ver acá y digamos total de peaje a pagar va a ser igual a ¿qué? Como el ejercicio no nos dio cuánto cuesta el peaje, nosotros lo pedimos como dato de entrada. Entonces ponemos el precio del peaje. ¿Cuántos peajes dijo que tenía que pagar? 2. 2 por 2. Entonces ahí están los dos costos, el del combustible y el del peaje. Ahora, el costo total del viaje va a ser la suma de los dos, ¿de acuerdo? El del combustible más el total peaje. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, ese sería nuestro análisis. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijaron, antes de poder plantear el proceso, yo tengo que tener en claro cuál es el resultado que tengo que conseguir y cuál es la información mínima que el ejercicio me está dando
¿verdad? Y la información que yo necesito, que el ejercicio no me da, la que tengo que solicitar como datos de entrada. Bien, nuestro análisis. Ahora pasemos al algoritmo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos que dice algoritmo, costo, viaje. Vamos a ponerle a nuestro algoritmo un nombre. Después vamos a la definición de las variables. ¿Cómo se definen las variables? A la variable hay que asignarle un nombre y asignarle un tipo de dato. Entonces empecemos con las variables para almacenar los datos de entrada de nuestro análisis. Aquí tenemos 3 datos de entrada. Kilómetros totales recorridos. Entonces, kilómetros totales recorridos. ¿Qué tipo de dato es? Entero. ¿Es un entero? ¿Es un real? ¿Es una cadena de caracteres? ¿Qué tipo de Es dato un sería? entero. ¿Sería un entero o podría ser un real? Real. Tengo que decir Sí, en porque yo el puedo recorrer 3.7 kilómetros. Entonces sería un real. El siguiente dato de entrada. Precio galón combustible. Llamémosle precio galón. ¿Sería que un entero o un real? Real. Exacto. Entonces lo voy a poner aquí en la misma línea. Separo con comas y digo precio galón. Precio peaje, que es el tercer dato de entrada. ¿Es un entero o es un real? Entero. ¿Por qué? Porque generalmente los peajes cuestan un valor exacto, Ujú, sin centavos. ujú. Entonces, por eso un entero. No, yo Todas digo que real porque las no. cantidades monetarias se definen como reales. ¿Ok? Porque usted no sabe si en un cálculo, en un programa, en una situación específica, usted va a necesitar esos decimales. ¿Ok? Entonces, cuando uno define el tipo de dato, tiene que verlo también a futuro. No solo el valor actual que usted quiere guardar en esa variable, sino que tiene que prever posibilidades que en un futuro se den que modifiquen el valor de ese dato. Entonces, precio, peaje. Esas son nuestras variables de entrada, pero también tenemos que definir variables para almacenar los datos de nuestro proceso. En primer lugar, tenemos combustible. Vamos a poner costo, combustible. ¿Tipo de dato? Real. Real. Estamos hablando de dinero. Ahí está, combustible. Después, total peaje, lo mismo. Llamémosle costo, peaje. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que no podemos tener nombres de variables duplicados. No lo podemos hacer. Cada variable tiene que tener un identificador único. Entonces, costo peaje, que es este, precio peaje por 2. Ahí vamos a guardar esta operación aritmética. Y por último, el costo total del viaje, que también sería un real. Costo, viaje. Serían todas las variables que ocuparíamos. ¿Creen ustedes que aquí yo podría definir constantes? No, Rick. No. Bueno, sigamos. Ahora voy a iniciar con el proceso. Pongo inicio. Y después me voy con la parte de lo que es el ingreso de los datos. Tengo que solicitar al usuario que ingrese estos 3 datos. Así que primero voy a escribir a manera de mensaje algo que le indique al usuario cuál es el dato que tiene que escribir. Entonces primero voy a poner oraciones cortas. Kilómetros recorridos. 2 puntos.
Aquí le estoy indicando que el dato que él tiene que ingresar son los kilómetros del viaje. Es una acción de escritura. O sea, yo mando este rótulo, kilómetros recorridos, a la pantalla. Lo que el usuario vaya a ingresar, el número que vaya a ingresar, yo lo voy a leer en mi programa, en mi algoritmo. Y voy a hacer mención de la variable que yo definí para guardar este dato. La variable se llama kmtot. Es kmtot. Voy a hacer lo mismo con el otro dato de entrada, que es precio del galón de combustible. Entonces, precio combustible. Y después tengo la lectura de ese dato. Leer, ¿cómo se llama la variable? Se llama precio galón. Digo una pregunta. Diga. Usted preguntaba de las constantes. Así es. Una de ellas, bueno, no sé, podría ser un galón equivale a 45 kilómetros. Podría ser. Podría ser, sí, para este ejercicio sí, porque no nos están hablando del tipo de vehículo, ¿verdad? Porque hablando de tipo de vehículo variaría. Sí, si quiere después de que termine esto lo podemos agregar para ver cómo se modifica. Ok. El tercer dato es el precio del peaje. Entonces decimos escribir precio peaje y hacemos la lectura del ejercicio. Leer. ¿Cómo se llama la variable de precio de peaje? Precio-peaje. Entonces, miren, estoy usando mis variables para guardar los datos que el usuario está escribiendo. Entonces, acabo de hacer ahorita la entrada con las instrucciones de leer. Voy con el proceso. Combustible. Voy a plantear esta operación aritmética. Esta de acá. La variable para guardar el resultado de esta operación aritmética se llama costo-com. Costo-com. Va a ser igual a, y planteo la operación que tengo ahí en el proceso, pero utilizando los nombres de variables. Kilómetros en mi algoritmo se llama kmtot. No puedo utilizar un nombre diferente. Kmtot. Después, entre 45 por el precio del galón, me está diciendo acá. ¿Cómo se llama precio del galón? La variable. Aquí está, miren, precio-galón. Precio-galón. ¿Okay? Ahí está, la primera operación aritmética. Planteo la siguiente, que es la del total de peaje. ¿Cómo se llama esta variable donde yo voy a guardar el costo total del peaje? Aquí está, costo-peaje. Costo-peaje, le voy a asignar el valor de quién. Aquí está la operación aritmética. Pero precio-peaje, ¿cómo se llama? Precio-peaje. Uso los nombres de mis variables. Por 2. Y a mí se me ocurre que 2 podría ser una constante también. Siguiente operación aritmética, el costo total del viaje. ¿Cómo se llama mi variable para guardar eso? Costo-viaje. Es igual a la suma de los dos. ¿Cuánto gasté en combustible más cuánto gasté en peaje? Que son estas variables. Costo com más costo peaje. Ya tengo las operaciones del proceso, ya las planteé todas. Lo único que me queda hacer es plantear la salida, o sea, enviarla a la pantalla para que el usuario pueda ver el dato. Escribir, te voy a combinar lo que son rótulos. Aquí este es un rótulo, lo empiezo con comillas dobles. Costo total del viaje es, miren, cierro el rótulo con comillas y después, bueno, ya sea esto es parte de sintaxis de cualquier lenguaje. Entonces voy a ponerle una coma, más la variable costo viaje.
Eso es lo que me estaban solicitando, completé la salida, fin. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta instrucción de escribir? Estoy imprimiendo un rótulo, costo total del viaje es, va a aparecer exactamente como yo lo estoy escribiendo, porque está encerrado entre comillas. Y después estoy escribiendo esta variable, costo viaje. Como no está encerrado entre comillas, el programa tiene que entender que se trata de una variable y por lo tanto lo que va a imprimir es lo que tiene almacenado la variable. Yo jamás voy a hacer esto con las variables. Miren, encerrarlas entre comillas. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Te estoy diciendo que lo que imprima es el nombre de la variable, no el contenido de la misma. Ese sería nuestro algoritmo. ¿Preguntas? Solo que miremos lo que decía el compañero acerca de la constante. La constante era, recuérdeme la que me dijo él, ¿era para qué? Que un galón equivale a 45, ¿cómo es? 45 kilómetros. Quería Sí. guardar estos 45. ¿Mm? Sí, una constante Sí, porque esto es, ¿cómo se le llama eso? Kilómetros por galón, eso es. sí. Así se le llama, ¿verdad? Ujú. Podemos decir km galón. Entonces, haciendo la constante es igual a 45. Ahora, en vez de utilizar, ahí está la constante definida. Entonces, en vez de utilizar estos 45, tengo que usar el nombre de la constante. km galón. Y ahí está. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, por favor, analicen cómo resolvimos este ejercicio. ¿Ok? Y hagan, alguien quiere ingresar ahorita, pero ya vamos a terminar. Y realicen el ejercicio 2. Así lo podemos comentar mañana. Mañana creo que nos toca por foro, ¿verdad? Entonces mañana podemos comentar este y el ejercicio número 2, ¿verdad? Por si tienen dudas con este ejercicio 1 y ver cómo han resuelto el ejercicio 2. Si no hay alguna otra pregunta, entonces nos despedimos. Listo, Lick, gracias. Muchas gracias, Lee. Bueno, Adiós, nos vemos, Lick. adiós. Que pasen buen día. Gracias, Lico. De nada. Lick, ¿subirá la grabación? Sí, pero no en este momento, pero sí la voy a subir hoy. Gracias, Lick. Buen día. Buenos días.